Está grabando. Bueno, buenas tardes. Acá estamos. Saludamos a Germán, que hoy cumple años. Así que aprovechamos. Si él lo saludé a la mañana, ahora lo veo y es buena la Gracias, gracias. oportunidad para saludarlo. Bueno, un poco cuando pensamos al comienzo, bueno, hace un par de semanas atrás no sabíamos si hoy iba a haber teórico o no, si la facu iba a estar abierta o no. Bueno, finalmente hay clases. Y sin saber cómo iban a resultar, ¿no? Los resultados, cómo iban a ser los resultados de las elecciones de ayer, estas elecciones que nos parecen, bueno, tan importantes, ¿no? Tan significativas. Justo había quedado pendiente abordar el texto de Freud, El malestar en la cultura, y nos pareció una buena ocasión para hacer una introducción a este texto, que es uno de los textos sociales de Sigmund Freud, así como está Psicología de las Masas y Análisis del Yo en el programa de la materia. Perdón. Pero más que todo para plantear algunas cuestiones de este texto y poder reflexionar juntos algunas cuestiones que tienen que ver con nuestro ser social, ¿no? Y con nuestro, podríamos decir, sufrimiento cultural y nuestro relación con los demás en este colectivo, en esta nación, y cómo veníamos hablando de la importancia del otro para construirnos como sujetos. Y bueno, nos parecía importante plantear algunas cuestiones de Freud y, como siempre hacemos, reflexionarlas un poco desde el hoy. Una de las primeras cuestiones es que este es un texto, si bien es un texto de 1930, es un texto de los últimos años de vida de Freud, porque Freud muere en 1936. Es un texto que tiene absoluta vigencia y por cómo está constituido y considerado como un texto ético y político, siempre va a tener cierta actualidad, cierta vigencia, porque nos ubica, nos propone, nos estimula a pensar qué pasa con los malestares sociales de hoy, ¿no? De la actualidad. Nosotros veníamos conversando, bueno, algunos lo habrán visto con más profundidad en las comisiones, otros los trabajamos acá cuando vimos algunas consideraciones importantes de Freud y esta importancia que él le daba al que somos sujetos sociales. Y a partir de ahí, bueno, algunos punteos para abrir un poco la reflexión, porque nos parecía con Germán que sobre todo el encuentro de hoy iba a eso, ¿no? A poder encontrarnos un rato, reflexionar sobre algunas cuestiones, porque como también venimos diciendo con Germán, teórico tras teórico, el ser, podríamos decir, pensadores, intelectuales, académicos, estudiantes, docentes de esta facultad, nos compromete también éticamente
nos hace responsables de poder dar no solamente mensajes, que eso uno lo puede hacer, ¿no? Desde su subjetividad y desde lo ideológico, eh, sino desde justamente desde lo académico y desde nuestra ciencia social. Tenemos algo para decir y ni hablar desde el lugar también de comunicadores, ¿no? Em, una de las cuestiones que va a plantear Freud en este texto y que es como el puntapié, ¿no? De todo esto, les decía, me fui, esto de que en estos textos sociales, psicología de las masas y análisis del yo, en su momento hicimos algunas introducciones a Tótem y Tabú, o algunos análisis, quizá no desde Freud, pero sí desde algunas cuestiones de lo ritual, de lo ancestral, que también fuimos hablando en los teóricos de los lunes. Hay una, y que Germán también ha incorporado en algunos lunes esta cuestión del pasaje, de la naturaleza a la cultura, la cuestión de Narciso, como hoy vamos a hablar de esto, de Narciso, ¿no? También vamos a volver a ese, porque eso creo que un malestar de hoy, de la civilización de hoy, es la cuestión de la apariencia, de qué nos pasa con las apariencias, qué nos pasa con la cuestión, esos imperativos yoicos de los cuales también habla el texto de hoy. Pero bueno, una de las cuestiones que viene planteando Freud en estos textos y que quizá acá es donde lo centraliza más como reflexión, les decía, ética y política, es esto que él plantea que la cultura nos impone a los sujetos renunciar a esos impulsos más primitivos, al mismo tiempo que a su vez la cultura se va a edificar sobre esa renuncia. Un poco lo veíamos, creo que cuando hablábamos de Narciso o en su momento también de Edipo, justamente esa prohibición que nos impone la cultura de tener que renunciar inconscientemente a nuestros deseos sexuales, a nuestros deseos primitivos, y cuando decimos deseos primitivos, también decimos, y esto ya nos conecta con algunas cuestiones de coyuntura, a nuestros impulsos agresivos y violentos que tenemos que reprimir para poder ser seres culturales, para poder vivir en sociedad. Justamente esa prohibición, esa disputa entre lo que hay que renunciar a cambio de, es lo que para Freud va a generar justamente el malestar. Y a partir de ahí, el texto plantea una cuestión muy interesante que es el cuestionamiento a la felicidad. Él va a dedicar en el malestar en la cultura, desde un lugar quizá pesimista, lo podríamos, desde algunas miradas puede llegar a ser una mirada pesimista, pero él lo que va a decir es que la búsqueda a la felicidad, que es una búsqueda, miren, yo acá agarré una primera frase que él dice, ¿qué esperan de la vida los hombres? Bueno, las mujeres, podríamos decir hoy, ¿no? Los sujetos, los seres humanos. ¿Qué esperan de la vida? ¿Qué pretenden alcanzar? Y Freud dice, es difícil equivocar la respuesta. Aspiran a la felicidad, quieren llegar a ser felices, no quieren dejar de serlo. Y él lo que va a plantear en este texto es que el concepto de felicidad o la búsqueda de felicidad, la aspiración de felicidad, la felicidad
es una construcción subjetiva, por lo tanto es utópica y por lo tanto es inalcanzable. Y esta cuestión, esta mirada, él va a decir que justamente como la completud hacia la felicidad es algo imposible, pero es algo a lo que todo el tiempo el ser humano, los sujetos intentan querer alcanzar, esa búsqueda va a aparecer como imperativo yoico, como algo a lo cual se va a aspirar por otros lados, que algunos lados son profundamente narcisistas, ¿no? Estas cuestiones de sé tú mismo, no sé, sé feliz, como imperativos que uno, ¿no?, se pone, o el alcanzar la belleza, la preocupación por la salud, por la imagen en realidad, por la apariencia. Y cómo esos imperativos yoicos que tienden a la búsqueda de felicidad fallida, ¿no?, utópica, como va a decir Freud, son justamente para tapar la angustia, esa angustia que me genera el malestar cultural. Entonces, esto hoy en día lo podemos relacionar mucho con la cuestión de la cultura de la positividad, ¿no? De todo lo que aparece como esta cuestión de, bueno, del imperativo a ser felices, donde muchas veces nos sentimos bombardeados en las redes, ¿no? O aún también en algunas plataformas políticas, ¿no? Aparece también esto como una cuestión, no sé, me acuerdo en el 2015 lo que aparecía como la revolución de la alegría, ¿no? En, en cierto grupo partidario político, y ahora, bueno, también aparece su contrario, ¿no? La cuestión de, que ahora vamos a trabajar eso desde Malestar en la Cultura, de aniquilar al otro o barrer al otro, o no darle posibilidades al otro, y otras metáforas que son más graves aún. Y él va a plantear, ¿por qué decimos que el texto es algo político, algo ético, es un texto? Porque es un texto donde en realidad no pasa de moda, porque siempre el malestar va a aparecer según las épocas. Porque en esto que les decía que la cultura nos impone renunciar a los impulsos más primitivos a cambio de protección, a cambio de edificar, ¿no? Edificarnos culturalmente, ese malestar, esa disputa, es un malestar estructural, es un malestar del cual el sujeto no puede escapar. En el texto, Freud habla de 3 tipos de sufrimiento, o sea, como 3 fuentes de sufrimiento, que en algunos teóricos de hace unos añitos atrás nos servía mucho para, miren la actualidad, ¿no? Para relacionarlo con la pandemia, porque Freud habla de un primer sufrimiento, que es la caducidad del cuerpo, ¿sí? El cuerpo envejece. Ese es otro tema muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa con la vejez y qué pasa en algunos discursos, ¿no? Con el tema de la vejez a contraposición de estos mandatos súper yoicos, imperativos hacia sí mismo, con
la cuestión de la juventud, de la belleza, de la plenitud, de la felicidad. Entonces Freud va a hablar de una fuente de sufrimiento que es la caducidad del cuerpo. El cuerpo envejece, pero también enferma. También se enferma, también nos enfermamos. Y ahí hay marca de eso en el cuerpo. Va a hablar de un segundo sufrimiento que es el que nos impone la naturaleza, ¿sí? Con toda la cuestión de las catástrofes. Algo que, bien psicoanalítico, ¿no? Que el sujeto no puede decidir, no puede parar, se impone, viene, aparece, habla de ahí de algunas, que son las catástrofes naturales, ¿no? Que de un día para el otro nos ubican donde uno puede hasta perder todo de un día para el otro. Esa hiperpotencia de la naturaleza, que la cultura ahí pierde contra la naturaleza. Y una tercera fuente de sufrimiento, que esto es algo que también, como no pierde actualidad, yo reflexionaba, me preguntaba algunas cosas hoy, ¿no? Con los acontecimientos y los discursos, los cierres de campaña de estas elecciones. Una tercera fuente de sufrimiento que es esa incapacidad de las instituciones para regular los vínculos humanos. Y acá quiero, esperen que lo anoté por acá, ir a la página 88 del Malestar en la Cultura, donde les voy a leer un extractito donde Freud define la cultura. Dice, la palabra cultura designa toda la suma de operaciones y normas que distancian nuestra vida de la de nuestros antepasados animales y que sirven a dos fines: la protección del ser humano frente a la naturaleza y la regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres. Y acá me quedé pensando en estos días sobre la cuestión del Estado, ¿no? Estos discursos sobre el hacer desaparecer al Estado, el dejar que el Estado sea el garante, ¿no? Porque, a ver, el Estado es garante justamente de un montón de situaciones son los que, el Estado es el que también da oportunidades a los que no pueden tenerlas, ¿no? Y pensaba en esto de que también ahí tenemos que ponernos a pensar si esta incapacidad de las instituciones para regular los vínculos humanos en esto de trocar justamente esto que hablamos al comienzo, ¿no? Nuestros instintos más primitivos, agresivos, violentos, bestiales, y estamos hablando de nuestro país, pero esto lo podemos llevar a lo que la semana pasada, o la anterior, porque la semana pasada fue feriado, hablábamos, ¿no? Sobre la guerra. Bien, se puede hablar desde ahí también, pero vamos más a lo coyuntural y local. El Estado regulando esos vínculos atravesados por la ley, porque justamente acá uno de los temas de la cultura, esto creo que lo hablamos cuando vimos la introducción a Freud, es el acatamiento a la ley, el poder acatar las normas sociales que nos hacen poder vivir junto a otros.
y que no cualquiera le da lo mismo cualquier cosa. A veces obviamente nos podemos correr de las normas y a veces está buenísimo poder corrernos de las normas o transgredir algunas cuestiones que tengan que ver con nuestro deseo. Pero ojo, porque no nos olvidemos que siempre están los demás, siempre está el otro. Entonces, podemos no ir a la cuestión romántica que también Freud cuestiona sobre el amor al prójimo o el ama a tu prójimo como a ti mismo. Podemos cuestionar eso, ¿no? Y la dificultad de eso. Pero del otro lado, en el otro extremo, está la cuestión del avasallamiento del otro, del no ser cuidadoso con la vida del otro y de los otros, de poder empatizar, la palabra que le quieran hoy poner, de darnos cuenta que no todos tenemos los mismos puntos de partida, de que no todos partimos desde las mismas posibilidades para crecer, para trabajar, para estudiar y hasta para comer o decidir qué cosas ricas comer o no. Entonces, me parece que justamente este texto nos ubica en un lugar de poder pensar, nos propone de poder pensar qué hacemos con esas restricciones que la cultura nos pone y qué hacemos para poder entender un poco mejor cuáles son los malestares de hoy, de la sociedad de hoy, de este siglo XXI acá, situado acá, que ameritan ciertas reflexiones que vayan también un poco más, esto me hago cargo yo, un poco más allá del ombligo de uno mismo. Y me parece que cuando uno vota, o por lo menos yo lo considero así, en cada elección uno no está votando solamente por uno y por sus hijos y por su familia, sino que el vivir en comunidad también nos hace poder tener una mirada más amplia hacia el otro sufriente, hacia el otro que no tuvo las mismas posibilidades, hacia el otro que necesita, hacia los otros que necesitan del Estado y uno mismo también, ¿no? Para desarrollarse desde la salud, la educación, el transporte y etcétera. Y antes de abrir el micrófono para compartir, porque decíamos justamente que es una clase como un encuentro, queríamos hacer un encuentro para compartir, hay algo que también Freud trabaja en este texto, El malestar en la cultura, y que es muy interesante, así como está hablando de la felicidad, del concepto de felicidad utópico, pesimista, imposible, también nos está hablando en esos malestares de los que va desarrollando, nos está hablando del sufrimiento humano. Y lo que él va a introducir, que es algo interesante, después, bueno, irán ustedes al texto, él va a hablar de algunos calmantes, algunos quitapenas, los llama, me encanta esa palabra, algunos quitapenas, para poder no acabar con el sufrimiento, porque también es imposible. Ni el psicoanálisis, ni ninguna medicina acaba con el sufrimiento. Pero sí esos calmantes, esos quitapenas de la vida cotidiana que nos hace como por momentos
ubicarnos en un lugar como de satisfacción fallida, también podríamos decir, para tolerar el malestar de la cultura de hoy. Entre estos calmantes, les nombro algunos. Él habla de las poderosas distracciones, es el primer calmante. Ahí pone al arte como un lugar donde uno puede desplegar cierta satisfacción y en el arte uno puede desplegar, así como en el sueño, ¿no? Alguna escena o en una obra de arte algo, hasta algo de lo prohibido, hasta algo de lo que la cultura no nos impone como prohibido, en el arte está permitido como en el sueño. Otra poderosa distracción puede ser la televisión, hoy en día obviamente internet, los jueguitos, esos espacios de internet, de las redes, donde uno, bueno, como no sé, como cuando veíamos el texto de Finkelkraut, que Oblomov volvía de trabajar, laburar todo el día y se encontraba solo y ese peso del ser, bueno, ¿cuánto hoy en esto de la virtualidad, las redes, lo hemos trabajado, ¿no? En otros textos o hemos hecho la articulación en otros textos, como para algunas personas funciona como poderosa distracción. Uno escucha a veces, uy, estoy angustiado, uy, qué depre hoy, domingo, bueno, me tiro a ver Netflix, me miro una peli, como una distracción, ¿no? Como para que ese tiempo pase frente a la angustia. Otra quintapena, otro calmante que Freud trabaja es el de las sustancias embriagadoras, va a decir él. Y ahí miren qué interesante que no solamente trabaja sobre la cuestión de los narcóticos, sino que ahí también pone a la religión. La religión también como, creo que en el capítulo 1, o en, bueno, uno de los puntos que Freud trabaja en el malestar en la cultura, habla de la religión como ese sentimiento ciánico, lo llama así, como ese sentimiento de felicidad, entre comillas, o de estar ahí junto a otros, que podríamos decir las creencias, ¿no? Como un lugar que unifica, un lugar que pacifica, utópicamente también, un lugar que me hace estar bien. Los narcóticos, la religión, y después satisfacciones sustitutas, habla también él, donde ahí también aparece el arte, aparece el fenómeno de masas, porque no lo vimos acá en el teórico, lo nombramos muy por encima, pero el fenómeno de masas, desde psicología a las masas, no se olviden que también aparece como ese lugar donde Freud va a decir hay una pérdida de individualidad a cambio de pertenecer a un colectivo que me da seguridad, y tomando el concepto de alma colectiva, lo que él va a plantear que en la masa justamente uno puede hacer, pensar, sentir distinto a lo que haría solo. O sea, lo que va a pasar en la masa, se levanta la barrera de la represión y sale esos impulsos que decíamos que con la cultura se reprimían. Y también el trabajo, el trabajar también para muchos es para Freud va a ser, el trabajo es uno de los que pone como mecanismo de defensa de sublimación, ¿no? Uno en el trabajo a veces también se pierde ahí y por lo menos no piensa en la angustia, según el trabajo, ¿no? Obviamente, según el trabajo.
Pero bueno, podríamos decir, como dice Freud, que los seres humanos no somos buenos por naturaleza. No somos buenos por naturaleza. Miren qué paradójica no somos buenos por naturaleza. Llevamos en nosotros inclinaciones agresivas y el germen muchas veces de nuestra propia destrucción. Esto también es algo que Freud va a trabajar sobre cómo a veces la agresión retorna, vuelve al yo como autoagresión, ¿no? Y aparecen también muchas veces, bueno, estas autoagresiones que tienen que ver con a veces las adicciones, o lesiones sobre el propio cuerpo, etcétera. Pero bueno, nos parecía, hay mucho, ¿no? Es un texto enorme, pero nos parecía que podíamos encuadrarlo para que nos ayude un poco a pensar, a reflexionar sobre la coyuntura de hoy. Pienso que si no somos buenos por naturaleza somos salvajes y por cultura somos sociales. Aunque a veces falle, ¿no? A veces eso tiene sus fallas y bueno, lo que estamos viviendo nosotros como Argentina, en la coyuntura política, eleccionaria, viene como a ilustrar bastante bien eso, pero más allá de los límites nacionales, lo que estamos viviendo como crisis mundial, crisis internacional, crisis humanitaria en general, viene a relevar exactamente lo mismo. Esto que llamamos democracia, que los que tenemos por ahí la edad de María Marta o mía, que ya cargamos algunos años, yo venía el otro día haciendo la cuenta, ¿no? Yo nací en el gobierno de Onganía y después venía haciendo como la cuenta de ahí en adelante cuántos años de normalidad institucional había habido o de tranquilidad social, y la verdad es que fueron muy pocos. Estamos como acostumbrados a esos vaivenes. Pero lo cierto es que, bueno, del gobierno de Alfonsín para acá tenemos por lo menos la dicha de poder decirnos participantes de un sistema democrático donde regularmente hay votaciones, elecciones, donde la sociedad mal o bien se organiza para buscar un candidato o una serie de candidatos que sean representantes de objetivos comunes. Y durante muchos años en este país eso no era normal, no era común. Hay un contrato, una vigencia de un contrato social, político, que por ahí algunas generaciones hoy ven como algo dado y que definitivamente no es así, es algo construido y con mucho esfuerzo. Y lo que vemos es que hoy ese contrato en algún punto entra en una situación de riesgo, en una situación de cuestionamiento. Y es interesante como para pensar esto de los malestares en la cultura que se vinculan al ejercicio mismo de producción y reproducción de la cultura en sí. Lo que hemos podido verificar y verificamos todavía y vamos a seguir verificando durante quién sabe cuánto tiempo, es este malestar de que nos cuesta convivir con aquel que piensa distinto, porque cada cual desde su perspectiva del mundo político ve en el otro un peligro, un adversario, alguien que representa un riesgo que pone en un lugar incómodo los propios intereses. Y hay también un debate que puede ser explícito o no en relación a cuáles son esos intereses. Vale decir,
Por lo general usamos lugares comunes, los intereses del país. Pero no hay tal cosa, no existen los intereses del país. Están los intereses de ciertos y determinados sectores dentro de la amplia y diversa población de ese país. Entonces, mis intereses son diferentes de los intereses de otra persona, sumándole a esto el hecho de que puede haber intereses concretos y por encima de esos intereses concretos hay lecturas imaginarias de lo que yo creo que son mis intereses, incluso cuando en realidad no coincida con lo que sería un interés real. Es esto que por ahí supongo que se habrá estado hablando en todas las comisiones, con mis estudiantes lo fuimos viendo bastante, que tiene que ver con la proyección imaginaria de una identidad social que no es necesariamente la que me correspondería si yo me guiara exclusivamente por los guarismos económicos sociales concretos. Cuando yo me defino como un personaje integrante de la clase media argentina, estoy poniéndome un rótulo que coincide con el rótulo que se pone el 90% de la población argentina. Y resulta que los números me dicen que hay más de un 40% de pobres, así que ahí hay algo en la autopercepción de clase que no funciona, que no está funcionando bien, y sin embargo es el imaginario el que determina la localización de eso que parecieran ser los intereses propios. Si yo me reconozco de clase media, voy a apuntar al interés de una supuesta clase media, que es a donde yo me ubico, por más de que en realidad capaz el auténtico interés o lo que verdaderamente me vendría bien esté en otro lado, esté corrido respecto de eso que yo persigo, ¿no? Esto es algo que se vio con mucha claridad, por ejemplo, en el proceso eleccionario de la República de Brasil hace algunos años, cuando gana Jair Bolsonaro como presidente, con un discurso abiertamente misógino, abiertamente contrario a todo lo que no sea la raza blanca y bella, como por ahí, no sé si recuerdan en algún programa de nuestra televisión argentina, cuando asume Mauricio Macri y está ahí en el balcón, algún comentario en nuestra televisión fue del orden de qué familia blanca y bella. No sé si lo tienen presente, estaría buenísimo haberlo buscado como para poner el pedacito en YouTube y compartir pantalla. A lo que voy es que hubo mujeres que, a pesar del pensamiento misógino, votaron a Bolsonaro, hubo personas de la comunidad indígena o afrodescendiente que votaron por Bolsonaro, inclusive cuando el discurso de él era abiertamente contrario, casi racista, y lo mismo con personas integrantes de la comunidad homosexual. Entonces, a lo que voy es claramente los integrantes de esas minorías que el propio Bolsonaro discursivamente dice estoy en contra de esta gente, esa gente va y lo vota, es porque hay un corrimiento identitario. Algo muy parecido pasa en la Argentina. Hay una clase media ideológica que, que en tiempos populistas siente que se está atacando la conveniencia, el interés de las clases altas, y por ahí esa clase media pretende ser de clase alta. Entonces, ahí es donde siente que se están atacando sus propios intereses y reacciona en contra del populismo votando por las derechas. Y después, cuando las derechas llegan al poder, resulta que hacen lo que hacen las derechas, es decir, benefician ese sector de clase alta con intereses económicos específicos y hace que la clase media tienda a convertirse en un alto porcentaje en clase baja, con lo cual esas clases medias terminan votando al populismo y se vuelve a generar un círculo vicioso
que visto desde afuera pareciera no tener ningún sentido. Bueno, ahí es donde están operando los imaginarios identitarios que están como corridos, este ejercicio de la forclusión a nivel social, ¿no? Donde el reconocimiento tiene algo de roto, por decirlo de algún modo. Pero Ger, dentro de esta... Sí. me acordé de algo Ujú. escuchándote sobre la cuestión identitaria y la cultura dominante, ¿no? Me acordé de algo, quizá vos te lo acordás mejor, que hace un par de años atrás, cuando dimos juntos el curso de verano, vos habías contado una experiencia social, no me acuerdo muy bien cómo era, pero de unos niños que se les daban unos muñecos, uno negro, ¿te acordás? Sí, y estaría buenísimo poder compartirlo también. Ese es un experimento social. Ah, pero está en eh, video. Está en video, sí, sí, Ah, no, después lo yo podemos poner. lo habías vos comentado en Lo clase. cuento, lo cuento. Después inclusive cuando subamos el video del teórico lo podemos poner Porque el me enlace parece en la que descripción. tiene que ver. Ese experimento, que es un clásico, consiste en presentarle a niños dos muñecos que son absolutamente iguales, con excepción del color. Uno es de piel blanca y el otro es de piel morena. Y se le preguntan a los chicos, bueno, ¿cuál de los dos muñecos quieren? ¿Cuál es el muñeco lindo y cuál es el muñeco feo? ¿Cuál es el muñeco tonto? ¿Cuál es el muñeco inteligente? ¿Cuál es el muñeco bueno y cuál es el muñeco malo? Etcétera, etcétera. Y es notable cómo todo lo que tiene que ver con el muñeco blanco tiende a llevarse el valor de lo positivo, y por el contrario, todos los valores negativos terminan asignados al muñeco negro, que, insisto, es igual, solamente cambia el color de piel. Pero el dato más interesante es que cuando este experimento se le presenta a chicos que son afrodescendientes Dientes. o Sí. claramente de piel morena, también se le introduce la pregunta. Los resultados son iguales. El muñeco bueno, el inteligente, el que el chico se quiere llevar a la casa, es el blanco. Pero cuando al chico se le pregunta, ¿y cuál de los dos muñecos se parece más a vos? A pesar de que claramente el muñeco negro es más parecido al tono de piel del chico al que se le está preguntando, también el chico termina eligiendo el muñeco blanco y dice que el muñeco blanco se parece más. Y esto tiene una explicación que es por demás clara y entendible, y es que hay una variable en donde hay coincidencia entre el muñeco oscuro y el propio chico, que es el color de la piel. Pero hay todo un conjunto de otras variables que son más del orden de lo deseable, porque ¿quién no quiere ser bueno y lindo, inteligente? Entonces, ese combo es mucho más atractivo. Y el chico es capaz de desconocer la evidencia del parecido en cuanto al color de piel para identificarse con esos otros valores que son los valores deseables, lo que el chico quiere ser. Bueno, algo muy parecido nos pasa a nosotros a nivel social, con nuestras proyecciones imaginarias en cuanto a quiénes somos en el tejido social. Pero para cerrar, y volviendo al tema del malestar en la cultura, en este nivel de agresiones, de violencias, de discursividades claramente del orden del odio, de la negación del otro, que se ha podido ver en estos días de campaña, en estas semanas, meses de campaña, claramente hay un malestar. Porque, por otro lado, si estamos diciendo que el sistema político depende de una estructuración cultural previa que nos aleja de nuestro estado de lo salvaje para aproximarnos al lugar de la cultura, del sujeto cultural, del sujeto social, del sujeto de la comunicación, ahí hay como una antinomia.
por un lado nos aproximamos a la cultura por la arquitectura política que estamos poniendo en juego, y por otro lado nos alejamos de esa cultura para volver a las raíces de lo salvaje a través de ese impulso de violencia que nos lleva a querer operar sobre el otro para negarlo, para anularlo, para someterlo. Y parte de esto también tiene que ver con los límites de la democracia, algo que también probablemente en algunas comisiones se hayan visto, que tienen que ver con el extremo de cuando lo políticamente correcto, lo políticamente incorrecto ya pasa una línea y se convierte en la apología de lo antidemocrático. Esta cuestión de estamos en democracia, eso significa que todos pueden tener voz, todos pueden tener opinión, todos pueden manifestar esa opinión, pero ¿qué pasa con aquellas opiniones que son abiertamente contrarias a la defensa de la propia democracia? ¿A esas voces hay que darles un lugar o hay que callarlas para que el sistema democrático no entre en una lógica de peligro y autoextinción? Bueno, ahí es uno de los puntos donde se ve con claridad la crisis, el conflicto que tiene que ver con este sostenimiento de lo cultural y las angustias que conlleva esta contradicción, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le damos voz a los eventuales neofascistas que de repente vengan a decirnos que hay que dinamitar ya no el Congreso, ya no, perdón, el Banco Central, sino el Congreso de la Nación? ¿Qué pasa si un candidato dice, yo cuando sea presidente voy a anular el Congreso de la Nación por decreto? A esa persona hay que darle un lugar. Se puso en tela de juicio algo muy interesante en estos días. Lo digo a nivel analítico solamente, ¿no? Vieron esto que Sergio Massa propuso, medio como un argumento político, de si yo llego al balotaje voy a proponer que se haga que sea un análisis psicofísico voluntario para evaluar la competencia de los candidatos. Bueno, hubo una ciudadana que presentó una acción jurídica pretendiendo exigir eso, amparándose en el derecho de la igualdad, la garantía de la igualdad. Esta mujer dijo, si cualquier ciudadano para presentarse en cualquier trabajo en blanco tiene que pasar por un examen psicofísico, por una cuestión de igualdad de oportunidades, tratándose del cargo más importante de la nación, también deberían los candidatos atravesar ese examen de aptitud psicofísica. La justicia electoral, representada por Servini de Cubría, dijo no, porque en la Constitución argentina no está ese requisito. Es decir, es una cuestión puramente legalista. Pero esto quiere decir que entonces una persona que, y no hablo de ningún candidato en particular, pero imaginemos una persona que claramente sea un psicópata o un esquizofrénico, estaría legalmente habilitado a ocupar el cargo de presidente de la nación. Bueno, ¿deberíamos permitir que sucediera una cosa así? ¿O debería haber un mecanismo de regulación que inhibiese la posibilidad de incluir en el juego democrático a quien no está capacitado? ¿Y quiénes serían las personas que tendrían la autoridad como para Habilita. decir, claro, ¿quién habilitaría? Esta persona sí puede, esta persona no puede. Lo mismo a nivel del voto calificado. A ver, un menor de edad, un chico de 10 años, no puede votar, porque en teoría no tiene la madurez política suficiente. ¿Quién determina quién tiene la madurez política? Porque, a ver, tener 30 años no es ninguna garantía, digo.
tener 60 años no es ninguna garantía. Bueno, ahí, en este tipo de cuestiones, también está el malestar que hace a la conformación de una cultura que desde la misma lógica de la cultura resulta que entra en crisis. Gracias, Ger. A ver, ahí compartió Román. El experimento. Bien. ¿Querías comentar algo, Román? Hola. Sobre esta reflexión, sí. Sí, no, me hizo acordar justo lo que estaba diciendo el profe del experimento ese. Me acordé de una reflexión, una entrevista que le hicieron a Muhammad Ali, y él hablaba sobre el concepto de negrura. Y, digamos, de una forma más coloquial se preguntaba por qué todo lo malo estaba relacionado con lo negro. Que él cuando era chico le preguntaba a la mamá si existía el cielo para la gente negra, y la mamá le decía que sí, que obvio que existía el cielo para la gente negra, que si vos sos bueno vas al cielo, y dice, bueno, ¿y por qué no hay ángeles negros? Le preguntaba él. O sea, ¿por qué las representaciones de todos los angelitos, de los querubines y qué sé yo, son todos blancos o medio rosáceos? Nada, me acordé de eso en relación a eso, ¿no? A la autopercepción. Y no sé si está relacionado con el concepto que dijo el profesor de folclorización o algo así, no sé bien cómo se dice, que creo que es de Freud. Sí tiene que ver con eso, con la autopercepción. Forclusión. De Lacan, sí. Es de Lacan. Así que nada, eso me hizo acordar a eso, todo lo que iba esperando el profesor. El concepto de forclusión, que está en el texto de Joel Dor, bueno, está también en el libro de Cátedra, hay como varios análisis. En general, más allá de cómo lo utilice Lacan, se puede utilizar para cualquier corrimiento que tenga que ver con lo representativo. En el momento en que alguien se representa identitariamente o incluso se imagina identitariamente esa representación que hace de sí, está en un lugar diferente de quién es en general. Cuando la forclusión en el lenguaje es cuando yo hablo de mí mismo, que es lo que estoy haciendo en este momento, mi identidad se coloca en mi discursividad y por lo tanto queda corrida, queda desplazada de lo que yo soy auténticamente previo al lenguaje. Pero no solamente es pertinente utilizar este concepto para el lenguaje. Cuando yo me pienso cumpliendo un determinado lugar social, cubriendo una determinada identidad en el juego de roles que involucra cualquier sociedad, esa imaginación está desplazada en relación al lugar previo a que yo me generase esa idea en mí, con el agravante de que en el juego social lo que yo piense de mí se combina con lo que los demás piensen de mí, con lo que yo piense de los otros, con lo que los otros piensen de sí mismos. Entonces se termina haciendo como una especie de complejo tejido donde las representaciones imaginarias y discursivas terminan ocupando el lugar de la realidad social. Por más de que la realidad objetiva, entendida como la realidad que es previa a esas imaginaciones, esté completamente en otro lado. A los alumnos de mi comisión les recomendaba en nuestro grupo de internet una película que vi el otro día, que me recomendaron a su vez en relación al conflicto de Medio Oriente,
que se titula El hijo de los otros. Es una película que les recomiendo, está en YouTube, está doblada en un español horrible, pero bueno, pero está. La historia de esta película, El hijo de los otros, cuenta lo que sucede cuando un matrimonio israelí que tiene un hijo de 17 años, cuando el chico quiere entrar al ejército, le hacen una serie de exámenes médicos y el médico llama a los padres porque hay algo que ahí que se da cuenta que no está bien. Y para hacérselas corta, 17 años antes, cuando este chico nació en un hospital de Haifa, hubo un bombardeo, hubo una evacuación de emergencia y en la confusión de la evacuación, a esta familia le dieron un bebé que en realidad acababa de nacer también en ese mismo momento, pero de una pareja palestina. Y a la pareja palestina le dieron el bebé que en realidad era el hijo de la pareja israelí. 17 años más tarde, cuando las identidades ya están consolidadas, cuando cada uno de los protagonistas cree saber quién es y qué lugar ocupa en ese ejido social, resulta que se dan cuenta que no, que vivieron equivocados, y a partir de ahí es interesantísimo lo que sucede con esas categorizaciones, ¿no? Donde no solamente hay una identificación hacia uno, sino fundamentalmente qué es lo que pasa con esa categorización que se hace hacia el otro, de el otro es mi enemigo porque pertenece al otro bando. Bueno, ¿qué pasa con los bandos ahí? Es interesantísimo para pensar esto de lo forclusivo, de la alienación identitaria en las dinámicas sociales. Gracias, ahí me quedó más claro. Profe, si yo pensaba, nosotros en nuestro grupo estábamos haciendo un trabajo sobre la discapacidad, ¿no? Y justo hoy estaba viendo un video de una madre, una charla TED, que tiene un hijo con síndrome de Down. Y bueno, nada, ella hablaba de toda esta cuestión en la que cuando el chico nació, había gente que le decía, uy, cuánto lo siento, cuánto lo lamento, a pesar de que el chico era completamente normal, en buena salud, viste, era muy sano, podría llegar a tener una vida normal. Y ella hablaba de todo esto, ¿no? De toda la gente que a lo largo de la vida de su hijo, que tenía ahora 12, 11 años, madres o padres o amigos que decían, uy, pero no lo podés dejar solo, y no lo podés llevar a los cumpleaños. Y ella lo trataba como un chico normal. ¿Por qué es así? Porque para ella eran un chico normal, porque justamente no era como en el autismo que por ahí hay distintos grados, sino que en el síndrome de Down no hay grados. Es un chico con una condición distinta genética. Pero, y hablaba de todo esto, de que ella no quería que su hijo identitariamente se forjara de esa forma, ¿no? Como yo soy distinto y no puedo hacer ciertas cosas, porque no es así. Bueno, nada, hablaba mucho de esto la madre, ¿no? De que si veían que los chicos con síndrome de Down no podían hacer cosas solos, era porque muy probablemente había una sociedad que identitariamente condicionaba mucho a esos chicos, no porque no pudiesen ser. Yo pensaba mucho en esto con el tema de la forclusión, ¿no? Sí, ahí hay también todo un tema súper interesante para pensar desde la psicología social, que es el tema de los estereotipos y las estigmatizaciones, que también es un tema, como hablando de los otros, los otros, cómo a veces se encasillan lugares, o te escuchaba vos, Caro, y que en realidad uno habla así, ¿no? Lo trataba normal. Y bueno, también eso nos hace pensar en la categoría de lo normal, qué es lo normal, qué no es lo normal, quién marca qué es lo normal, ¿no?
como bueno, los casos anteriores que contamos de la cultura dominante, o cuando uno dice, uy, esto sí es cultura y esto no. Bueno, hay todo ahí un montón de cuestiones, ¿no?, para repensar. Pero sobre el tema de lo normal, si algo lo vemos normal, es porque también estamos como parados desde un lugar que necesitamos justamente normativizar, y lo que se corre un poco ya pasa a ser lo diferente, cuando en realidad, digamos, todos somos diferentes, ¿no? Y ese es un tema súper interesante para trabajar desde la psicología. Inclusive con Germán estamos acompañando tesinas. Hemos acompañado, bueno, ahora estamos con una tesina de una estudiante de la Facu hipoacústica, y todo su testimonio sobre cómo fue estudiar 6 años en la carrera de comunicación teniendo, ¿no?, esa discapacidad. Y bueno, y tiene que ver con esto que venimos desde comienzo de año, ¿no? Toda la cuestión del encuentro con los otros. ¿Qué nos pasa también cuando nos encontramos con los otros diferentes desde el extrañamiento, digamos, de uno, de que uno lo ve así? Y en relación con esto, doy paso a otro que quiera opinar, lo que decía acá Miguel sobre los nietos recuperados. Es cierto que a veces, bueno, si bien cada historia es distinta, ¿no?, hay muchas historias donde por culpa, por un montón de cuestiones, cuando se entera el nieto que fue apropiado, que tiene, bueno, otra identidad, que tuvo otra familia, que lo estuvieron buscando hace un montón, toda esa confusión, en muchos discursos, en muchas narrativas de las historias de nietos, aparece esta cosa ¿no?, nada, desolación, incertidumbre, confusión, y hasta a veces continuidad con la familia apropiadora, o bueno, quizá adoptante sin saber que era apropiado. Bueno, cada historia, ¿no?, son 100 y pico, y cada historia es diferente. Quizá la diferencia es que acá hubo como un engaño, además de todo un terrorismo de Estado en esta situación, pero sí lo que pasa a veces cuando uno escucha a hoy ya adultos, que siempre hay algo como que no les terminó como de cerrar, ¿no?, en esto de lo identitario, como cierta cosa que algo, ¿no?, que no terminaba de cerrar. En muchas historias aparece esto. Digamos, son cuestiones diferentes, ¿no?, porque ahí hubo un Estado operando para eso, pero sí, sobre la cuestión de la identidad es súper importante y súper interesante para trabajar. Uh-huh. Ahí en el chat les dejé el enlace a las películas que les comenté recién, y les dejé también un artículo. A mí sé que hay gente que le gusta y gente que no, pero para mí Ernesto Tenenbaum es uno de los periodistas que más lucidez viene teniendo en relación a los temas políticos. Y el otro día publicó un artículo relacionado a estas declaraciones de Lilia Lemoine, que es la diputada de Milei, que propone esta cuestión de que pueda renunciarse a las obligaciones de la paternidad, ¿no? Si bien ella lo acota a un periodo específico, digo,
No es que yo puedo renunciar hoy a mis obligaciones paternales de mi hija mayor. Liliana Mohan publica en su Twitter, y esto lo señala Tenenbaum y me parece interesantísimo, una frase, menos Perón y más Rothbard. Y entonces Tenenbaum se pone a investigar, bueno, ¿quién es Murray Rothbard, que es un libertario que toma a esta mujer como referente? Sí. Que en uno de sus escritos Rothbard dice directamente que si tenés un hijo discapacitado... La venta de niños, ¿no? La venta de niños, que si tenés un hijo discapacitado podés dejarlo que se muera de hambre porque no tendrías por qué tener una obligación sobre ese chico, y aunque no fuera discapacitado también. Todo esto viene a colación de estas reflexiones sobre qué pasa si alguien tiene un hijo con síndrome de Down y si es normal y qué es la normalidad y demás. Entonces, vinculado al tema que estamos trabajando, es cierto que en el mundo de la naturaleza, donde no hubiese un ordenamiento social, uno no tendría obligación de ningún tipo. Sería Claro. la ley de la selva, la ley de la jungla, pero está bien, esa es una manera de pensar lo humano que es distinta de la manera de pensar lo humano, diciendo, bueno, nosotros no somos meramente animales, sino que somos seres sociales, y como seres sociales inauguramos una cultura que, justamente, Freud dice, se inaugura a partir de una serie de represiones que permiten una puesta en común. Esas represiones generan un malestar, lógicamente, porque a nadie le gusta reprimir deseos, pero es la condición sine qua non para que sea posible disfrutar de los beneficios de una sociedad mínimamente organizada. Entonces, volviendo al debate anterior, ¿no? Una persona que desde un lugar de poder, desde una banca del Congreso, está dispuesta a defender las ideas de un autor que, en definitiva, lo que está proponiendo es que no seamos seres sociales, y qué sé yo, es una cosa media complicada, ¿no? ¿Hasta qué punto avanzamos sobre la libertad de esos ejercicios de expresión? ¿Hasta qué punto nos arriesgamos en pos de una supuesta defensa de la libertad? Nos arriesgamos a caer en el extremo de la barbarie, porque la barbarie es el orden de lo salvaje, donde directamente no hay normativa. Bueno, y como ven, no siempre las diferencias y los límites entre una cosa y la otra son claros. A veces hay zonas grises que se pueden correr más para acá o más para allá sin salirnos del gris, pero que nos pueden llevar a lugares no solamente incómodos, sino incluso hasta peligrosos, ¿no? Sí. ¿Alguien quiere compartir algo más? No, yo solamente pienso que me preocupa que hay 7 millones de personas en la Argentina que votaron por esas expresiones. Entonces, Sí. ahí pienso que tal vez hay como una cierta identidad social argentina, por decirlo así en general, que creo que es como, no sé, como un inconsciente colectivo, utilizando mal el término, pero que todos compartimos. Y creo que hay ciertas expresiones como que sacaron lo básico de la conformación social que nosotros tenemos, que creo que compartimos todos desde el primero al último, pero bueno, sin embargo, a mí me llama la atención que igualmente en la elección hay una cantidad importante de personas que como que, no sé, o hubo oídos sordos a ciertas expresiones, o tal vez está tan descreída la palabra en la política o de los políticos
no creen que lo que se dice vaya a hacerse. No sé, yo no sé si hay muchas personas, o si 7 millones de personas en la Argentina están dispuestas a decir, bueno, sí, buenísimo, puedo dejar a mi hijo morir, como dice ese autor libertario, porque no tengo la obligación de tener que darle de comer, o puedo vender órganos si quiero, no sé, irme de vacaciones a Europa. No sé, es como, me parece como que son pensamientos muy extremos que no sé si en general en Argentina eh, están aceptados. O sea, por eso, me llama la atención, creo que también hubo como tratar de correr un poco el límite de lo que es la identidad de nosotros como argentinos, como sociedad. Eh, eh, y bueno, nada, igualmente me llamó eso, como que me asombró la Sí, cantidad de claro, gente hay un 30% sí. Sí. 30% o más, porque no sabemos las otras fuerzas qué grado de composición sí. tiene, ¿no? Sí. No, yo creo, a ver, Miguel, bueno, justamente la censura es algo que tiene que ver con lo social, ¿no? Hablábamos un poco de eso de la represión desde el lugar no represivo del palo, digamos, que también es un tema, sino de la incorporación de la ley que decíamos ahora. No, límites a esas expresiones, no sería democrático, digamos, pero sí tenemos que darnos el debate como sociedad sobre eso. Yo lo que le iba a decir a Miguel, perdón, Mary, que te interrumpa. Bueno, primero, perdón por la corrección, no pude evitar marcar que censura se escribe con C. No, pero en serio, digamos, la palabra censura tiene, por empezar, como dos connotaciones distintas. Una cuestión es la censura entendida desde el punto de vista de la represión psicológica, que sí es indispensable que haya una represión para que haya posibilidad de ordenamiento social. La otra acepción de la palabra censura sería, bueno, la censura como bajada de línea legal. Y la censura ahí, en todo caso, forma parte también de una suerte de acuerdo. Por ejemplo, en Alemania, una persona que niegue el holocausto de la Segunda Guerra es considerado delito y podés ir preso por eso. No es considerado censura, está normado de esa manera. En Argentina decís no fueron 30.000 y legalmente no pasa nada. Por ahí hay una censura que tiene que ver con otro tipo. Claro, exactamente, una condena social. Una condena social. Pero ahí también hay una cuestión que tiene que ver con las normas que la misma comunidad decide ponerse. Y en relación a lo que decía Román, de si en realidad hay tantos millones de personas dispuestos a... por ahí ya nos estamos yendo de tema, pero no quiero dejar de decir esto. También por ahí lo hablamos un poquito en algún teórico anterior. El problema no es que la gente esté convencida de que esas son las ideas que quiere defender. Hay otra cuestión que tiene que ver con uno de los ejes de nuestra materia, que es lo afectivo. Hay una identificación que es inmediata, que es afectiva, y que no se toma el tiempo suficiente como para convertirse en un análisis racional. Entonces, la gente está enojada y vota desde esa pasión que es inmediata, antes de reflexionar acerca de cuál es la verdadera conveniencia o cuáles son los verdaderos alcances de esas frases hechas que se lanzan con tanto ímpetu, con tanta fuerza emocional, pasional, pero que no necesariamente están respaldadas en la razón. Por ahí, si esos votantes
se detienen a pensar 5 minutos en qué es lo que realmente están votando, capaz que cambiarían el voto, pero están tan enojados que no se permiten esos 5 minutos, para decirlo de alguna manera que más o menos se entienda, ¿no? Sí. Eso también forma parte del malestar que existe en el momento político actual, donde por otro lado, dependemos cada uno de nosotros, por formar parte del sistema, depende de la elección del otro. No es votá lo que quieras, que total es cosa tuya. Vos votá lo que quieras, pero me estás afectando también a mí. Y ahí es donde todo se tensiona en el juego democrático, y estamos de acuerdo en todo, pero vos votaste a Milei y yo voté a Massa, y ahí hay como una tensión que es muy difícil de superar por este hecho, porque lo que vos estás haciendo me va a afectar a mí, va a afectar a mi familia, va a afectar mi trabajo, entonces está todo bien con lo que vos creas, pero resulta que estás operando sobre algo que en definitiva es mi vida y viceversa. Lo que yo hago, lo que yo decido, lo que yo milito, termina afectando tu vida, tu independencia, las consecuencias sociales de eso. Perdón, Miguel. Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si se me escucha. Sí, sí. Sí, perfecto. Primero pido disculpas por la letra de censura. Yo hice una consulta en mi comisión, recuerdo, precisamente lo que hablabas vos, Germán. Con esa mirada, ¿no sería, digo yo, pregunté, ¿no? O siempre me inquietó, ¿por qué no se vota a la izquierda, si es lo que más nos conviene a la gran mayoría? Porque me hablan de Massa, yo soy de Perú, pasa lo mismo en Perú, me hablan de, no sé, de los otros candidatos, pero Bregman, del Caño, que en el discurso por lo menos veo que es más emparentado con los beneficios que le puede brindar a todos nosotros, más allá de que cada uno se catalogue en un nivel porque tiene algo más que el otro, pero finalmente todos somos del pueblo, y entonces, ¿por qué no se vota por la izquierda? Digo, ¿no? ¿Por qué de la mitad para arriba todo? Eso es lo que no entiendo siempre. Gracias. Bueno, cada quien podrá dar su respuesta. Yo creo que la respuesta, a ver, con la izquierda hay gente que puede no comulgar con el estilo de la izquierda, creo que me incluyo en ese colectivo, pero aparte hay una cuestión de especulación numérica. Y hay una cuestión que también tiene que ver con esto que yo decía de lo analítico, ¿no? Lo emocional te lleva a que te identifiques con un partido o con el otro. Lo analítico, que tarda un poquito más en llegar, te diría, bueno, yo puedo votar por Massa, pero cortar legisladores de la izquierda. ¿Y por qué esto? Porque matemáticamente acá había 3 candidatos en pugna, no había 5, es mentira que había 5, había 3 candidatos presidenciales en pugna, pero uno podría haber votado por legisladores de las otras fuerzas. También hay una cuestión de especulación de voy a darle más fuerza en el Congreso al partido por el cual voto para que el presidente, si gana el que yo voto, tenga, pero creo que tiene que ver con estrategias más que con, bueno, no sé, es una respuesta posible que te doy. Pero también puede ser por afectividades, digo, la izquierda históricamente ha sido demonizada también, nada, no hace demasiado tiempo, también se lo ha presentado muchas veces como un proyecto político fallido, un modelo social fallido, que no funciona, que no se adapta a lo que las grandes potencias ya tienen implementado, que ya funciona. Claro. Como nos lo presenten, ¿no? Entonces, como que yo creo que esa falta de por ahí consideración de la izquierda es que se la ha categorizado como algo utópico, como algo que no se puede llevar a cabo, como algo que es un ideal que jamás se va a alcanzar. Entonces también está como construida afectivamente, ¿no? Yo pienso mucho eso.
Sí. Sí, Bueno, hay, en una clase donde el profesor era trotskista y menos mal que no se enojó, pero digo, no, pero- hay una cuestión también, es cierto lo que dice Miguel, lo que sí que hay una cuestión en esto que dice Germán de, bueno, de que hay mayorías, hay minorías y a veces para el proyecto de país uno quizá no se identifica totalmente con el que va a votar, pero es el que se acerca más quizá a, al país que quiero. Esto me hacía, esto seguramente, no sé si la clase que viene o la otra, vamos a hablar de culturas afectivas, o sea, hoy hablamos más del malestar pero vamos a hablar del término que en nuestra cátedra incorporamos tanto, que es el de cultura afectivas, que es justamente esto que nos unifica como colectivos, como comunidades, como en lo cultural, a partir de los afectos y a partir de los cuerpos, además de los discursos. Y, pero me parece que bueno, que sí, que es cierto, que también hay una cuestión, o quizás las PASO, voto esto y ahora sí, ahora ya voto más lo que quiero en las PASO, pero bueno, en esta es claramente que, digamos, pero tiene que ver con cuestiones y construcciones, me parece, personales también, ¿no? Me parece. Yo diría, Mary, que algo que Caro dijo que yo quiero rescatar es esto de que hasta hace algunos años ser comunista era ser un delincuente, digo en el imaginario social, ¿no? Y mismo en la discursividad en Estados Unidos, ser comunista era vas preso, con el macartismo y demás. Sí. Entonces yo recién ahí puse en el chat que hay cuestiones simbólicas muy fuertes que me parece que la izquierda no termina de manejar bien, y es que hoy surgió el concepto de inconsciente colectivo. Bueno, ok, hay que ver hasta qué punto Caro no acierta cuando entre líneas está diciendo esto. En el inconsciente colectivo hay una simbología que todavía está ahí latente, donde la izquierda está vinculada a lo delincuencial, no porque sea auténticamente así, no estoy diciendo eso, digo porque la construcción del relato político lo puso en ese lugar. Y quieras o no, el inconsciente colectivo tiene un peso fuerte porque precisamente al ser inconsciente, la gente puede tener un rechazo que no sepa bien de dónde viene. Y la izquierda no ha sabido alejarse de esos arquetipos, sino que muy por el contrario, ha generado una identificación simbólica de coincidencias donde yo creo que le jueguen en contra. Por ejemplo, en el debate yo creo que le jugó muy en contra a Miriam Bregman no haber, por haber sostenido una posición de tradición política de su partido, le jugó muy en contra no haber condenado abierta y definitivamente, sin peros, sin ningún tipo de peros, lo que fue la masacre del terrorismo de Hamas contra comunidades civiles israelíes. Ahí hay una cosa simbólica que me parece que tiene después un efecto muy claro y la pelea interna también. Pero bueno, es ya un análisis político. Hay mucho que porque también nos hay excede. Interpretaciones. No sé, yo cuando escucho a Milei que le decía a Kisilov soviético, comunista, o sea, da risa porque digo, digamos, por eso me parece que Pero también hay cierta... pero hay gente que lo compra el rótulo. Da risa por lo ridículo, pero hay gente que lo compra y hay que, desde el lugar de la comunicación social y de la comunicación política, hay que considerar el efecto que tiene ese rótulo absurdo, porque es absurdo para uno.
pero hay gente que piensa que la Tierra es plana. Claro, por supuesto. Yo cuando hablaba de esta cuestión utópica, quizás vos te sentás a leer las propuestas de la izquierda y por ahí algunas sí, bueno, te hacen sentido, bueno, esto puede implementarse, esto no, como un criterio personal, ¿no? Pero como que siento que está tan encasillada en esa cuestión socialmente que ya ni se la considera, es como, no, los zurdos no, ¿se entiende? Es como, listo, la saco de mi vista, porque el mundo no funciona así. Y aparte creo que se instaló muchísimo, pero muchísimo, justamente después de la caída del muro. No, el comunismo era así, esto es el comunismo, es el único comunismo que existe y que se puede aplicar. ¿Para dónde corría la gente después de que se cayó el muro? Como que está muy instalada esa cuestión de que el comunismo no podría ser de otra manera y que no se puede aplicar. Entonces Ahora, yo pensaba mucho en eso. ahora, si todos estamos aceptando, lo estamos diciendo, evidenciando que esto es una construcción, entonces yo podría entender en la gente común, entre comillas, pero en gente preparada, también sigue votando de la mitad hacia la derecha. Eso es lo que no me quepa todavía, ¿no? Es decir, y todos los que están preparados saben de que no existió comunismo, y no hablo de la izquierda comunista, digamos, pero ¿por qué siempre del centro hacia la derecha? Si nos estamos dando cuenta que es una construcción precisamente de ellos. No mueve la aguja, más allá de algún decibel, Massa o el otro es un poco menos, pero por algo están construyendo esto contra la izquierda. Entonces, si nos estamos dando cuenta, entonces, ¿qué sucede ahí? Yo creo que eso es lo que a mí me intriga muchísimo, no solamente en la Argentina, sino en el Perú. Y claro, yo cómodamente, disculpe, pero lo voy a decir por mí, me parece más cómodo seguir el juego del sistema, porque cuanto más izquierda, de todas maneras, hay un movimiento de estructuras y eso no le conviene, porque estamos reconociendo que está tipificado de esa manera la izquierda, lo cual no quiere decir que así sea. Entonces eso es un poquito a mí que me hace ruido bastante, ¿no? Que los que tienen la responsabilidad por el conocimiento académico, digamos, o nosotros que algo podemos darnos cuenta de eso y lo estamos relatando, entonces, ¿por qué nosotros siempre apuntamos de masa hacia derecha? Y digo, si bien habían tres alternativas, esta última, pero desde un principio participó la izquierda. Entonces, obviamente, como no tuvo el apoyo, por eso después hay que conformarse con lo que hay ahora, ¿no? Repito que eso pasa en mi país también. Sí, bueno, daría para mucho, pero sí, Miguel, hay también procesos, y pienso en Chile, pienso en Ecuador, digamos, hay procesos históricos, procesos sociales que van acompañando algunas decisiones o algunos, sí, momentos históricos particulares que hacen que, bueno, que uno se pueda avanzar. Hay muchos, bueno, en Latinoamérica hay muchos, ¿no? Hay como procesos o olas donde, bueno, aparecen ciertos aglutinamientos de presidentes con un mismo o similar estilo, y después de nuevo el neoliberalismo, y después, pero bueno, digamos, hay cuestiones obviamente internas propias de cada país, ¿no? Pero culturales también, hablando del tema de hoy. Pero bueno, da para, justamente para esto que estamos haciendo, ¿no? Reflexionar, pensar, poder abiertamente opinar lo que cada uno quiera, sienta. Me parece me parece que la universidad pública es un lugar también para eso. Bienvenido sea eso. Esto, digo. Seguramente el lunes que viene vamos a seguir hablando de culturas afectivas y de estas cuestiones, que da para mucho, y bienvenido sea el debate
el análisis. Esto, ¿no? Que yo decía, bueno, no quedarse en el enojo, sino poder analizar para sacar conclusiones. Yo, de mi parte, tengo que irme, Merip. Te dejo el resto del teórico a vos, que queda grabándose. Y bueno, nos vemos la semana que viene, pero no quería irme sin despedirme de ustedes. Bueno, que pases lindo cumpleaños, que termines lindo. Gracias. Chau, chau, sigan. Chao. No, un poco eso, ¿no? La intención de hoy era, porque justamente, como decíamos al comienzo, ¿no? Creemos con Germán que la universidad y que, bueno, la facultad, en nuestro caso de Ciencias Sociales, tienen que generar estos espacios de encuentro, de debate, de discusión, así como tuvimos a comienzo del cuatrimestre, cuando vino la profesora Laura a presentar también su tesis, ¿se acuerdan? Sobre el proyecto de danza abierta en épocas de la dictadura. Me parece que son espacios donde está bueno, porque además está totalmente relacionado, ¿no?, con la materia y con los contenidos del programa, poder reflexionar sobre estas cosas que también tienen que ver con nuestras subjetividades, con lo cultural y con estos procesos de encuentros con uno mismo, pero también con los demás, que nos hace comunidad. Así que un poco eso, agradecerles la presencia de hoy. Nos quedan muy poquitas clases para terminar el cuatrimestre, y bueno, ya haremos encuentros de evaluación y de poder también compartir cómo se fueron desarrollando las cursadas y los teóricos. Así que bueno, gracias por la presencia, y nos seguimos viendo en la semana en cada comisión. Gracias, profe. Gracias. Gracias. No, a ustedes.